¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Mi nombre es Agustín Fernández Sequeira, soy el director legal y fiscal en Zenblock y para mí es un verdadero placer poder aperturar este canal en donde vamos a hablar de temas sumamente interesantes, temas de blockchain, temas de inteligencia artificial y temas de nuevas tecnologías en términos generales. Para ello no voy a estar solo, me va a estar acompañando un grupo de especialistas dentro del sector, empresarios, emprendedores y verdaderos íconos para que entre todos vayamos definiendo esta mirada del futuro. Pero para darles un poco de contexto, ¿qué es exactamente Zenblock? Bueno, Zenblock es una compañía, una holding company que tiene 4 departamentos: legal, fiscal, desarrollo y marketing. Cada uno de estos departamentos se constituye como una empresa en sí misma. Y si bien es cierto que Zenblock como tal existe hace poco más de 2 años, también es cierto que algunas de las empresas que componen la holding company tienen más de 10 años de trayectoria. Asimismo, dentro de nuestra estructura tenemos más de 46 expertos a la fecha y más de 60 colaboradores trabajando asiduamente para brindarles a los clientes una solución 360. Pero bueno, basta de introducciones, vamos a hablar del tema central de este vídeo. Vamos a hablar de los textos legales, qué son, para qué sirven y cómo se pueden utilizar. Debajo en la descripción van a encontrar un modelo de textos legales, concretamente de los términos y condiciones, que vamos a hablar a continuación. Y luego, en el próximo vídeo, vamos a hacer un análisis muy pormenorizado sobre el mismo modelo. Y vamos a analizar cláusula por cláusula, voy a dar indicaciones específicas a tener en cuenta y consideraciones generales para su proyecto. Esto es útil para cualquier tipo de proyecto, sea una empresa consolidada, sea un empresario, sea un proyecto emprendedor que solamente tienen una idea y necesitan generar un sitio web para validar su producto o plataforma. Estos términos y condiciones les va a servir para cualquier tipo de caso. Y no solamente eso, vamos a hablar de políticas de uso, vamos a hablar de políticas de cookies, vamos a hablar de políticas de privacidad. Básicamente lo que tienen que tener en cuenta son lo que yo denomino la triada. La triada es términos y condiciones, políticas de cookies, políticas de privacidad. Eso tiene que ser una base dentro del marco legal que va a establecer una relación entre el usuario y el emprendimiento, el proyecto, la empresa. Asimismo, dependiendo del tipo de modelo de negocio que estemos hablando, pues vamos a necesitar algunos textos legales y otros. Por ejemplo, en algunos será más útil el derecho de uso, la propiedad intelectual, el derecho de autor. Dependerá concretamente del modelo de negocio, pero en términos generales, siempre términos y condiciones, políticas de cookies y políticas de privacidad va a ser la base primordial para que ustedes puedan salir al mercado y estén protegidos legalmente. Con lo cual, a continuación vamos a analizar, no exhaustivamente, pero sí generalmente, lo que son los términos y condiciones, con algunas consideraciones legales, algunas consideraciones prácticas basadas en la experiencia, y ya en el vídeo que viene vamos a analizar exhaustivamente cada una de las cláusulas de los términos y condiciones. De igual manera, les dejamos en el link de la descripción la descarga correspondiente a nuestro modelo de términos y condiciones. Muy bien, y aquí estamos. Vamos a analizar concretamente los 10 elementos que tenemos dentro de los términos y condiciones como contrato. Vamos a dar un análisis general. Vamos a dar algunas pautas, como he dicho, pero sobre todo vamos a ceñirnos a un análisis general no exhaustivo que lo vamos a hacer en el próximo vídeo. Aquí podemos ver los términos y condiciones aplicables con algunas palabras en rojo, algunas frases en rojo y en azul también. Vamos a explicar en el siguiente vídeo de qué trata cada uno para que se puedan llevar a la casa algo muy exhaustivo, algo que les sirva y que pueda ser adaptado a cualquier tipo de modelo de negocio. Pero por lo pronto vamos a dar algunas pautas generales para que no se vuelva tan denso. Entonces, la introducción y las definiciones. ¿Qué es esto? Bueno, todo elemento, todo contrato debe contar con al menos 3 elementos dentro de lo que es la identificación de las partes y dentro de lo que es la primera parte del contrato. Por un lado, el título, lógicamente, vamos a establecer términos y condiciones o términos y condiciones de X empresa. La fecha, vamos a colocar última actualización, fecha X. También podemos colocar la versión, el número de versión de los términos y condiciones en este caso, o de la política de cookies o del texto legal que sea. Y luego, la identificación de las partes. Aquí tenemos un tema y es que nosotros, lógicamente, no vamos a conocer a cada usuario que ingrese, con lo cual no sabemos su nombre completo, no sabemos si se trata de una entidad física o jurídica, no sabemos si es de una jurisdicción o de otra. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues simplemente con la IP correspondiente que va a estar establecida, es decir, dentro de nuestro hosting, el servicio que tengamos va a poder identificar estas consideraciones a nivel técnico. Luego, la aceptación explícita por parte de este usuario en aceptar los términos y condiciones.
y poco más. Luego el uso que le dé en el sitio web, que puede ser un segundo, es decir, que simplemente ingresó a ver de qué trataba, por ejemplo, una landing page, o ya credenciales de acceso y demás, que va a tener otras consideraciones. Pero en términos generales, imaginemos que tenemos una landing page que hemos comenzado hace poco y tenemos un ingreso de unas 20, 30, 50, 500 personas por día. Entonces, en este sentido, vamos a necesitar identificarlos con esa base identificatoria, ya es más que suficiente. Luego podemos seguir avanzando hasta el infinito. Tenemos incluso entidades financieras que, bueno, como sabrán, solicitan más información. Cuando ustedes quieren abrir una cuenta en un banco, aunque sea online, pues le va a pedir una serie de consideraciones, ya no solamente en cuanto a identificación, sino declaraciones juradas y demás. Entonces, a nivel general, dentro de lo que es lo básico, vamos a establecer estas consideraciones mínimas. Y luego, lo más importante y lo que quiero que se lleven a su casa son las identificaciones personales, es decir, la identificación de la empresa. Hemos hablado de identificación de usuario, vamos a hablar de identificación de empresa. ¿Qué necesitamos para identificar a la empresa? Bueno, 3 cosas. El nombre completo de la empresa, por razón social. El ID de la empresa, es decir, el número de empresa. Puede ser, en algunas jurisdicciones cambia el número fiscal con respecto al número de la empresa. En algunas jurisdicciones incluso hay 3 números, el número de VAT, es decir, el número de IVA, el número de la empresa a nivel corporativo y luego el número fiscal a nivel general. En este caso, hay algunas jurisdicciones, por ejemplo la española, en donde el CIF se corresponde con el número de empresa a nivel general y opera para todo. Entonces, sea lo que sea, necesitamos establecer ese número concreto dentro de la identificación de las partes. Y luego, en tercer lugar, la dirección. ¿Dónde está situada nuestra empresa? ¿Vale? Hay algunos emprendimientos, algunas personas que cuando comienzan en todo este viaje, colocan a buenas de primera su información a nivel personal, porque claro, no tienen constituida la empresa o están en proceso de constitución o les resulta muy cara al principio y quieren solamente validar un proyecto. Entonces, claro, colocan sus datos a nivel personal. Esto es especialmente peligroso y la razón por la cual es peligroso es porque estamos brindando datos a un cúmulo de personas que no sabemos qué intenciones tienen, si son buenas o son malas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es limitar ese tipo de responsabilidad a través de una empresa. Sé que cuesta, sé que al principio es bastante oneroso constituir una empresa. Hay algunas jurisdicciones que son más baratas, por ejemplo Inglaterra, que luego podemos hablar de eso, es una de las jurisdicciones más baratas que hay a nivel mercado. Te cuesta algo de 200 euros, 150 euros constituir una empresa y el proceso es bastante rápido. Pero claro, dependerá, tiene una serie de consideraciones, dependerá de tu modelo de negocio, si está anclado a un país en concreto o si estamos hablando a nivel, a algún tipo de servicio o producto que se puede brindar a nivel global o dentro de la jurisdicción inglesa. Bueno, en fin, dependiendo del caso, pues necesitarás establecer una sociedad u otra y dependiendo del caso necesitarás establecer esa sociedad, estar anclada a una jurisdicción establecida. En cualquier caso, no es recomendable establecer tu información personal por esto mismo, porque estás vulnerando tu propia privacidad. ¿Y qué necesitamos establecer? Bueno, lo mismo. Si hemos hablado de identificación de partes con nombre completo, razón social, el CIF o el número de identificación fiscal o el número de la compañía y la dirección de la empresa, pues a nivel físico siempre vamos a necesitar lo mismo. Esto no es solamente aplicable a los términos y condiciones, sino a cualquier tipo de contrato que exista. Siempre que hay identificación de partes, que es la primera parte dentro de cualquier contrato, vamos a necesitar, en caso de personas físicas, el nombre completo, quién soy, bueno, soy tal persona, la dirección puede ser fiscal o real, pero incluso si es fiscal, pues son tus datos personales. Y luego la identificación, el número de identificación personal, el ID, que puede ser un DNI, puede ser un ID, puede ser un pasaporte, puede ser un NIE, puede ser lo que sea. Pero esos datos tan personales no recomiendo bajo ningún punto de vista poder colocarlos por una cuestión de apuro dentro de tu proyecto, ¿vale? Luego vamos al alcance de los servicios. ¿Qué tipo de alcance tiene? Bueno, aquí vamos a colocar todo el alcance general que van a tener los servicios. El alcance tiene que tener 2 razones. Por un lado, tiene que ser lo suficientemente amplio para acaparar, para cubrir todos los servicios que tú brindas, pero al mismo tiempo también tiene que definir concretamente hasta dónde llegan esos servicios. Por eso es alcance. Entonces,
¿Hasta dónde llegan tus servicios? Pues mis servicios, por ejemplo, se trata de marketing, ¿vale? ¿Qué tipo de servicios de marketing brindas? Pues brindo SEO, pero no brindo SEM. Brindo posicionamiento web, pero no brindo networking. Bueno, ese tipo de información es muy importante colocarla dentro de los alcances y servicios. Aquí te puedes extender tanto como quieras, pero es muy importante establecer límites dentro de esos servicios. Y luego, esto también complementarlo con las hojas de encargo, según el caso, imaginemos que un servicio, y luego algunos disclaimers de responsabilidad que lo podemos ver más adelante. Luego, derechos y obligaciones del usuario. Expectativas claras sobre el comportamiento del usuario, privacidad, propiedad intelectual y uso aceptable. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué se espera del usuario? Vale, ya hemos definido a las dos partes, tenemos el alcance de los servicios que tiene el empresario, vale, el usuario, ¿qué se espera del usuario? Bueno, que haga un uso comedido, un uso razonable dentro de lo que es la plataforma, ¿no? Bueno, todas estas explicaciones se corresponden aquí. La privacidad también del usuario, es decir, cuáles van a ser los derechos que tiene el usuario en cuanto a su privacidad de datos, y también la propiedad intelectual de la empresa y el uso aceptable de la misma. Privacidad y protección de datos, bueno, seguimos un poco con lo mismo, esto es fundamental. En Europa, la inclusión del GDPR es una conditio sine qua non, es decir, es algo que sí o sí debe estar para proteger a los usuarios en cuanto a la vulneración de los datos. Entonces se establece un tratamiento específico, estandarizado, sobre el manejo de esos datos personales, porque más allá de que tengamos datos genéricos sobre un usuario, siguen siendo datos personales. Entonces esos datos deben establecerse a quién van. No solamente la mayoría de las empresas y la mayoría de los sitios web no solamente almacenan esos datos, sino que también los comparten con determinadas plataformas. Por ejemplo, si yo quiero hacer Google Ads y quiero saber concretamente dentro de mi base de datos a qué segmento apuntar, pues esos datos me van a servir para eso. Entonces, yo que necesito hacer, enviárselos a esta plataforma para que esta plataforma analice esas métricas y me diga, mira, en base a tu base de datos, lo ideal es apuntar a este segmento. Entonces, esa respuesta ha sido a partir de los datos que le he enviado, con lo cual, en una buena política de privacidad deben establecerse este tratamiento de datos con la identificación de las partes correspondientes. Los términos y condiciones, esto también es otra cosa importante, pueden incluir las políticas de privacidad. No es lo recomendable. ¿Por qué? Porque el principio es que sea de fácil acceso. Es decir, que el principio establece que sea de fácil acceso para cualquier tipo de persona. Entonces, si yo como usuario quiero ingresar a una página y veo términos y condiciones, pues quiero ingresar a la política de cookies por un lado, a la política de privacidad por otro, a los términos y condiciones, para establecer concretamente todos estos. Y también, al ser de fácil acceso, pues lo general, lo recomendable es que se encuentre en alguna parte dentro del sitio web en donde, valga la redundancia, tenga fácil acceso. Por ejemplo, al pie de página. Siempre lo recomendable es al pie de página. Al final de todo, podemos colocar nuestros servicios y debajo de eso algunos servicios destacables, o un contáctenos, o un sobre nosotros, o algunos productos que sean recomendados, y debajo de eso ya los textos legales. Vale, luego tenemos la propiedad intelectual, que quiere decir toda creación que tengan que ver con inventos, con obras literarias o artísticas, con diseños y símbolos, nombres, imágenes utilizadas con fines comerciales. Todo ello va a estar colocado dentro de este segmento. ¿Para qué? Para identificarlo concretamente, para que nadie pueda hacer uso comercial de una marca o una invención que la empresa, con todo el esfuerzo del mundo, ha realizado. Luego la terminación y suspensión, en donde, bueno, son las condiciones bajo las cuales se pueden suspender los servicios. Imaginemos alguna causal de suspensión, como puede ser alguna violación de la normativa por parte del usuario, por ejemplo, un uso indebido, un mal uso, un intento de vulneración sobre la plataforma. Esto es especialmente útil para aquellas plataformas en donde existan credenciales de acceso, por ejemplo, un usuario y una contraseña. Entonces nosotros necesitamos proteger por un lado nuestra comunidad y al mismo tiempo, al momento en donde hemos identificado a una persona que está haciendo un uso indebido o está tratando de explotar alguna vulnerabilidad para causar algún gravamen, puede ser a la empresa, puede ser al resto de los usuarios. Por ejemplo, hemos tenido un caso en donde un usuario, un hacker, estaba buscando la manera de ingresar dentro de determinada parte de un sitio web para obtener los datos de acceso y las credenciales de todo el resto de los usuarios. Bueno,
por suerte se pudo identificar, el equipo técnico tomó cartas en el asunto y luego el equipo legal a su vez tomó cartas en el asunto. Se puede identificar incluso la persona. Pero bueno, este tipo de ataques es fundamental, por supuesto, no solamente tomar cartas en el asunto a nivel interno, sino también, bueno, suspender, por supuesto, los derechos de uso que tiene una persona, un usuario, con respecto a una plataforma. Luego, la modificación de los términos. Estamos hablando de un contrato que es especialmente unilateral. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como empresa tenemos la posibilidad de modificarlo, a diferencia de otros contratos. Imaginen un contrato de arrendamiento, en donde nosotros somos inquilinos o somos propietarios y tenemos del otro lado al otro inquilino o propietario. Entonces nosotros necesitamos realizar una serie de modificaciones al contrato. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, el consentimiento por parte de la otra parte para que diga sí, vale, estoy de acuerdo con modificar la tarifa, modificar el plazo, modificar o suspender el contrato, o revocarlo, o rescindirlo, o lo que sea. Entonces, en base a eso, nosotros necesitamos en los contratos típicos, los contratos generales, el consentimiento de ambas partes. En este caso no. En este caso podemos modificarlo de manera unilateral y enviar la actualización. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Bajo qué parámetros se establece esta modificación? Bueno, sobre principios de razonabilidad, de buena fe, sobre todo si hay una modificación que ya no sea razonablemente no significativa, es decir, cuando hay modificaciones significativas, por ejemplo, modificamos de la empresa A a la empresa B, colocamos esos datos, bueno, necesitamos que la parte del usuario acepte nuevamente los términos si está de acuerdo o no. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de modificaciones que son verdaderas nimiedades, ¿no? Por ejemplo, el canal de comunicación. Bueno, en vez de colocar clientes@xempresa.com, a partir de este momento va a ser comunicaciones@laempresa.com. En ese caso, pues simplemente se le da una notificación, un aviso. En cambio, cuando estemos hablando de modificaciones que ya hagan a la esencia del contrato, pues a partir de ahí sí vamos a necesitar otra vez que la parte del consentimiento correspondiente. Luego, la jurisdicción de la ley aplicable. Bueno, en este caso va a depender concretamente de dónde estemos anclados, tanto nuestra sede principal, es decir, nuestra empresa, como también nuestros núcleos de actividades. Entonces, en base a eso, ya lo vamos a ver más adelante, pero dependerá de la jurisdicción específica. Aquí podemos ver establecimiento de la ley y jurisdicción aplicables, con especial atención a las necesidades de múltiples jurisdicciones, si es que correspondiese. Bueno, en este caso, múltiples jurisdicciones cuando estamos hablando de una empresa que vende un producto o servicio a nivel global o por lo menos a nivel regional. Puede ser Europa, puede ser Latinoamérica, puede ser Norteamérica o Asia, donde sea, pero en ese caso va a tener determinadas consideraciones que las vamos a ver oportunamente. Muy bien, y por último, los contactos y comunicaciones. ¿Qué es exactamente esto? Pues son aquellas comunicaciones entre el usuario por un lado y la empresa por el otro. ¿Cuál es el mejor y el más común tipo de contacto, medio de contacto entre las partes? Bueno, lógicamente un correo electrónico. Es inmediato, de fácil acceso, todos tenemos correos electrónicos, con lo cual si necesitamos cumplimentar como usuario alguna incidencia, necesitamos comentar algo, alguna recomendación, lo que sea, pues siempre es recomendable. De hecho, es un requisito que la empresa tenga algún canal de comunicación. Este canal de comunicación no necesariamente tiene que ser un correo electrónico ad hoc, es decir, un correo electrónico específicamente para esto. Puede ser un correo electrónico de la empresa, por ejemplo, admin@laempresa.com o info@laempresa.com. No necesariamente tiene que ser comunicaciones@laempresa.com. Pero siempre tener un canal de comunicación es clave, no solamente para los clientes, sino para los usuarios en general. Y luego, si ya estamos hablando de una empresa más grande, que tenemos varias incidencias en paralelo, en simultáneo por día, que es muy común cuando ya alcanzamos determinado nivel, pues en ese caso vamos a necesitar contar con un departamento especializado, un Customer Service, que genere incidencias a través de tickets, y ahí sí que se podrían agregar otras cosillas, como por ejemplo un chat dedicado dentro de la página a este tipo de incidencias para brindarles una solución más simple. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que eso es lo más importante, y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.